Bueno, ¿qué les parece si recibimos con un fortísimo aplauso a una de las referencias literarias de nuestro país, de Europa y del mundo, Antonio Muñoz Molina, por favor? Si es tan amable. Qué placer tenerte aquí, Antonio. Pero siempre me haces lo mismo. La semana pasada me presentó en un acto y antes hubo un espectáculo de danza. Sí. Y hoy me pone delante una señora que toca estupendamente el piano, la flauta y el bajo eléctrico, y un poeta que actúa y para hablar aquí. Yo no, ¿qué podemos ofrecer nosotros ahora? Pues es para ver si te motivamos a que te presentes a Eurovisión. Digo, a ver si así lo lanzamos al estrellato musical. Bueno, qué placer que estés con nosotros. Yo no sé si está Dolores por aquí. Está aquí. Quería ella, obviamente, darte, junto con César, la bienvenida y lo que representa tener a Antonio Muñoz Molina, ¿verdad? Pues querido Antonio, quiero darte las gracias por aceptar la invitación. Creo que en Frankfurt, creo que nos vimos allí y te convencí para que estuvieras aquí hoy. De verdad, nos honras con tu visita y con tu presencia. Gracias por venir a hablarnos de tu nueva novela y estamos deseando escucharte para que nos cuentes, para que nos seduzcas, como lo haces siempre, como lo vienes haciendo siempre. Gracias. Gracias a ti, bueno, si empezamos a decir toda su bibliografía no acabaríamos, ya saben ustedes, ¿verdad? Que además que no toca. Porque a él lo que le gusta es hablar de cine, ¿a que sí? Bueno, bastante. Una de las cosas, ¿verdad? Pues hablaremos también de cine, pues van a descubrir cuáles son sus preferencias cinematográficas. Mira, yo a lo largo de estos días estamos hablando con autores que han ganado, y aquí está Espido Freire, está Alicia Jiménez Barlet, está la propia Dolores Redondo, que han ganado un premio Planeta. Entonces, claro, hay ese momento que todo el mundo recuerda como especial. En este caso, el Planeta que tú consigues por El jinete polaco casi eclipsa un poquito Beltenebros, que era una novela con la que tú arrancas definitivamente ya en la parte importante de la literatura. Ganas El jinete polaco y ¿qué siente Antonio Muñoz Molina esa noche? ¿Cómo la recuerdas? Lo recuerdo con bastante confusión, ¿sabes? ¿Sí? Porque era demasiado lío, ¿sabes? Era demasiado jaleo, era demasiada gente, estaba en un estado de aturdimiento muy grande, ¿no? Porque además había por dentro una cosa, y es que había unas cuantas personas cercanas a mí que se enfadaron mucho porque me presentara el Planeta. ¿Sí? Sí, no quería y porque lo ganara, ¿no? Entonces recuerdo son cosas que no se deben recordar, pero como me lo has preguntado, recuerdo un periodista que estaba invitado allí estupendamente a cenar y que estaba cenando, no tenía el menor problema en cenar a costa del Planeta, ¿no? Y era un amigo mío, o relativo amigo mío. Y cuando me acerqué allí para saludarlo y no me saludó, ¿sabes? Entonces, por una parte, se enfadaba porque yo hubiera ganado el Planeta, le parecía que presentarme al Planeta era una cosa indigna, ¿no?, de un escritor literario, pero por otra cenaba bastante bien a costa del Planeta, ¿no? Entonces, eso me queda ese recuerdo. Y me acuerdo también de que el premio me lo entregó Jordi Pujol, ¿no?, que en ese momento estaba en una situación más era el de más prestigio que ahora, ¿no? Y entonces me mira así el hombre y me dice, qué joven. Él dice, ¿este es el primer premio que usted gana? Digo, pues no, tengo que ganar algún otro, ¿no? Pero fue sobre todo mucho barullo, ¿sabes? Mucho barullo. Le vamos a preguntar, ¿te parece? A Lorenzo Silva, que también ganó el premio Planeta. Está el micrófono por ahí para acercárselo, si está amable, porque también nos gusta, cada uno lo vivió de una manera diferente, ya hemos escuchado algunos. Y Lorenzo, ¿cómo recuerdas ese premio Planeta que ganas con una historia de guardias civiles, además? Bueno, yo no me esperaba esto, venía aquí a escuchar claro. a Antonio, no a robarle tiempo, así que respondo muy rápidamente, porque en buena medida respaldo su sensación. También para mí fue bastante caótico y bastante aturdidor.
y sobre todo, lo evocábamos antes en la comida, otras personas que también comparten la experiencia, ese momento en el que te ponen delante de tantos flashes y entonces de repente ves una luz blanca, ¿no? Que es esa sensación de los que se mueren y digo, ya está, ya lo estoy viendo, ¿no? Esa luz blanca hacia la que te deja fuera de la realidad. Y hombre, como detalle divertido, y con esto cierro la evocación, en ese premio que fue en el año 12, que era un año ya en el que las cosas en Cataluña estaban complicadas, pues recuerdo una cosa, si quieres, un poco surrealista, que con intervalo de 2 o 3 segundos me felicitaron muy efusivamente, levantándose de la mesa, Xavier Trias, el alcalde de la nacionalista y ahora independentista de Barcelona, y el general jefe de la Guardia Civil de Cataluña, uno detrás de otro. Sí. Una cosa un poco así extraña. Que, fíjate, de todas maneras, ahora que lo digo, lo evoco con nostalgia, ¿no? Creo que ahora no sería posible, ¿no? Esas dos personas felicitaran simultáneamente a la misma persona. Pues mañana seguiremos esa charla que promete ser también muy entretenida con, Mira, si con quieres, el perdona, Dime, Moisés, dime. me he acordado una cosa. Claro. Que alguien esa noche que me felicitó fue Terence Moix, que estaba allí, ¿no? Y que era una persona extraordinaria, ¿no? Y entonces, en medio de aquello, estábamos Elvira y yo con él, y se acercó a mí y me dio un abrazo y dice, mira, te voy a decir una cosa, disfruta plenamente, disfruta esto, tienes derecho a disfrutarlo. Claro. Ese momento es tuyo y no lo vas a volver a repetir. Disfruta de eso, disfruta tener muchos lectores, disfruta que te hayan pagado bien, ¿no? Claro. Porque había una cosa que a mí me indignaba, que era que muchos periodistas te preguntaban, ¿y qué va a hacer con el dinero? ¿No? Y yo pensaba, a un arquitecto o a un futbolista no le preguntan eso. Lo que pasa es que a un escritor se le supone pobre, ¿no? Entonces, entonces una cosa como, ¿qué va a hacer con el dinero? Pues no sé, voy a hacer lo que hace todo el mundo. Vivir, Lo que yo quiera. pagar impuestos y a continuación vivir como pueda, ¿no? Como decía Espido, tapar agujeros, ¿no? Tapar agujeros. Claro, ¿sabes? Pero bueno, son cosas de la vida. Bueno, pero eso son la experiencia de una noche inolvidable y que, recordemos, ya no puede presentarse de nuevo a un premio Planeta, es decir, puede optar a otros premios, pero el Planeta ya una vez se ha ganado, ya no puede. Antonio Muñoz Molina le gusta mucho poner música a sus obras, y ya que estamos en un certamen literario que tiene protagonista la música, me viene a la cabeza una excelente novela que es El invierno en Lisboa, donde el jazz fluye por cada una de las páginas y además de una manera como de improvisación, y que le permitió al protagonista conocer a grandes de la música del género del jazz, ¿no? Sí, en esa novela, y ya que estamos en un encuentro que tiene en su raíz el género negro, ¿no? En esa novela hay está todo el amor que yo tenía y que tengo, parece que era más joven entonces, ¿no? Todo el amor que sentía por la música de jazz, por el cine negro, el llamado que cine, y por la novela negra, ¿no? Es decir, por el género de la novela de crímenes, de persecuciones, de misterios, ¿no? Yo creo que cuando yo era joven, para muchos de personas de mi generación, el ejemplo de la literatura negra, policial, era muy importante porque veníamos de una época en la que había habido mucho desdén hacia los argumentos, hacia las historias contadas, ¿no? Hacia, digamos, esa parte artesanal, en el mejor sentido de la palabra, de la literatura, ¿no? Es decir, crear una trama que sea interesante, crear un enigma que guíe la acción. Todo eso parecía que era una vulgaridad, ¿no? Y entonces, ¿dónde podía encontrar modelos de esa forma? Esos modelos los encontraba en la novela negra, en la novela de misterio, porque ahí había una organización del tiempo, había ese misterio, había esa graduación de la información que tienes que dar al lector, ¿no? Esa forma, ¿no? La forma. Esa forma que está también en el cine, ¿no? Que es esa forma que te va lanzando hacia adelante, en la acción y también te lanza hacia detrás en la averiguación de lo que ha pasado. Y que muchas veces da la sensación como lector que al autor no le ha interesado tanto quién es el asesino, sino contarlo como es el culpable de esa trama, ¿no? Casos como Agatha Christie, que hemos referido aquí a lo largo de estos días, pero también en la novela policíaca negra, de la que bebe también tanto Dolores Redondo como Lorenzo Silva, esa novela negra clásica, hemos mencionado con James Ellroy, ¿verdad, Alicia? El otro día, nos evoca un tipo de literatura donde la forma
es casi tan importante como la trama o el argumento policíaco. Bueno, es que el argumento es parte de esa forma, ¿no? Ese rigor que tiene que tener. Es decir, tú en una novela, digamos, normal, tú te puedes permitir muchos lujos, ¿no? Porque tienes libertad y está bien. Esa ficción la puedes... Pero es como en poesía, como hacer sonetos, ¿no? Si un soneto tiene unas normas y hay que seguirlas. Y dentro de que el género, afortunadamente, y más como lo practican estas personas que están hoy aquí, Lorenzo, o Dolores, o Alicia, que lo utilizan en esa tradición que consiste en utilizar el género o ciertas normas del género como un mecanismo de narración del presente, de narración de la realidad, a veces incluso de denuncia, ¿no? Entonces, esa disciplina de la forma, que también está en el cine, a mí me parece la lección más grande que se puede aprender de eso. Yo siempre tengo la ilusión de que se me ocurra un argumento perfecto, un argumento policial, de intriga, que sea impecable, ¿sabes? Que fluya así de principio al final, que sea una sorpresa, que haya una sorpresa tremenda, pero que no sea una sorpresa que requiere mucha explicación, ¿sabes? Y que además sea una sorpresa que esté a la altura del misterio, ¿no? Porque el misterio es, digamos, relativamente fácil. Decía Borges que además hizo mucho porque se popularizara y se dignificara la novela policial. Borges decía que el misterio o el enigma siempre es superior a la solución. El enigma, dice Borges, participa de lo sobrenatural, ¿no? Y aún de lo divino. Y dice, la solución muchas veces tiene algo de juego de manos, ¿no? Es decir, cuántas soluciones de misterio están a la altura del misterio, ¿no? Entonces uno quisiera encontrar eso, ¿no? Pero, ¿existe el crimen perfecto? ¿O hablas más de la forma de escribir ese crimen? No, yo hablo de la organización de una trama. La mayor parte de los crímenes son perfectos. ¿Sí? La mayor parte de los crímenes en la realidad no se resuelven, ¿no? Fíjate la cantidad de crímenes, quedan impunes la cantidad de crímenes que se cometen a diario en México, por ejemplo. Estamos hablando de la literatura de una fantasía, y no tiene que ver con la realidad, ¿no? La realidad, los misterios, no hay ninguno. Es decir, o no se descubren o no importa, porque queda impune el que los comete. Aparte que los criminales de los que tratan las novelas son criminales como de juguete, ¿no? Es decir, Putin es mucho más criminal que todos los criminales juntos, ¿no? No sé, Henry Kissinger, que convenció al presidente Nixon de bombardear Camboya, que era un país que no estaba en guerra. Esa gente tiró en un país pequeño como Vietnam, tiró más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Estos son criminales. Los asesinos estos de estas novelas de las que tratamos nosotros son aficionados, ¿no? Sí, no, aplaudo. Qué bueno. Hay una novela escrita por nuestro invitado que capta un momento determinado de un asesinato que a él le llama la atención. Hablamos de Plenilunio, una de las novelas más importantes que se han escrito en nuestro país y que tiene una base real y una trama policíaca. ¿Cómo llegas a esa novela y qué te parece dentro de tu obra? Bueno, esa novela, yo creo que todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a esto, el momento en que estamos haciendo algo es lo que más nos importa y creemos que es lo mejor que hemos podido hacer, ¿no? Hacemos lo mejor que podemos en cada momento, ¿no? Entonces luego después ya eso. Pero a mí en esa novela, el arranque de la novela fue una historia que sucedió en Granada, donde yo vivía, en el año 87. El 87 apareció una niña asesinada en el bosque de la Alhambra, ¿no? Y un mes después apareció otra niña, un poco mayor, que tenía 11 años, que alguien la secuestró y la llevó al bosque de la Alhambra e intentó matarla, pero la niña era fuerte y era lista y se escapó y consiguió salvarse. Y era tan lista que se había quedado con un montón de detalles del individuo que la había
Entonces yo conocí, lo primero que me llamó la atención de este caso fue cuando se detuvo al asesino, ¿no? Y se hizo la foto del juicio. Yo vi la foto del juicio y tenía una cara, una perfecta normalidad, era una cara de buen muchacho, era un frutero, una cara de buen muchacho, era un buen muchacho con un traje, tenía una cara, eso dicen la cara del espejo del alma, mentira, no sé la cara del espejo del alma, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Esa cara. Y entonces pasó un poco de tiempo y empecé a investigar ahí y fue apasionante porque conseguí un montón de informes de la policía, del forense, conseguí las actas del juicio y yo creo que todo el que se dedica a esto sabe que cuando te sumerges en lo real es como un trastorno, ¿sabes? Porque es que solo piensas en eso, ¿no? Entonces yo hablé con el abogado defensor del asesino hablé con el fiscal, y entonces tenía una cantidad de información y con eso hice una trama que era relativamente, es decir, más que una novela policial, una novela con policía, ¿no? Porque el asesino se veía, es decir, al cuarto capítulo ya salía el asesino, es decir, la historia se veía desde su punto de vista, ¿no? Pero en los códigos, de nuevo hablamos de esa maravilla de intentar, el que hace un relato policial tiene que tener plena conciencia de qué está diciendo, qué información tiene el lector a cada momento, ¿no? Tú tienes que tener una noción muy concreta de cuánta información tiene el lector y cuánta le quieres dar y en qué momento se la das y a través de quién se la das. Para jugar con ella. Claro, para crear la ficción, para crear el juego de la ficción, porque al fin y al cabo esto es un juego, ¿no? Un juego que tiene sus reglas y un juego que te enseña sobre la vida, ¿no? Pero ese sentido de la construcción, y fíjate que andando el tiempo a este individuo lo juzgaron y lo encerraron y todo eso, y andando el tiempo me escribió un funcionario de prisiones que me dijo que lo había conocido, que lo había reconocido por mi libro y que lo había... Y este individuo se convirtió en la cárcel a una secta protestante y entonces empezó a decir que había actuado bajo el no sé qué del demonio y todo eso, ¿no? Pero... había visto la maldad ya en la prisión. No, yo creo que era un truco para convencer a... Para fingir que no, pues como que no había sido responsable o lo que sea, ¿no? ¿Te gustó la versión cinematográfica que se hizo de tu novela? Con Juan Diego Boto, Santiago Solá. ¿La recuerdas la película? Me gustó bastante, me gustó el guión sobre todo, que lo hizo mi mujer, Elvira Lindo. Sí. Ahora, ¿verdad? El guión lo hizo ella. Precisamente, déjame te diga, Moisés, precisamente hoy escribía yo un artículo en el periódico por referencia a este así llamado documental que han presentado sobre un asesino de ETA en el Festival de San Sebastián. No me llames ternera. Ese. Entonces, el año 2000 se presentó esta película en el Festival de San Sebastián. Y pues, tuvieron la ocurrencia de presentarla en el Festival de San Sebastián. El año 2000, recordar que fue un verano sangriento a tope, y al final de ese verano se hizo la primera manifestación contra el terrorismo abiertamente en San Sebastián, ¿no? Que fuimos allí como más de 100.000 personas, ¿no? Y entonces nosotros estábamos en el Festival de San Sebastián y el ambiente era de una tensión, ¿sabes? Pero de una tensión contra nosotros. Hubo una proyección de la película para prensa y hubo un aplauso, pero el aplauso no fue a la película, el aplauso fue al momento en que un terrorista le pega un tiro al protagonista de la película, que era un policía. O sea, ese era el clima que se ese era el ambiente, ¿sabes? Entonces, aquello me dejó, porque el director fue bastante poco, no sé cómo decirlo, poco valiente, ¿no? Ahí me sorprendió una cosa, que el director dijo que él no quería firmar el guión, no quería cofirmar el guión, ¿no? Yo como uno es inocente, yo pensé, digo, bueno, pues esto es una cosa de
honradez intelectual, ¿no? Dado que el guión no lo ha escrito él. No, era para quitarse del medio. Entonces una rueda de prensa muy dura, en la que el pim pam pum era contra la guionista Elvira y contra mí, ¿sabes? Entonces el recuerdo que tengo está asociado a eso, ¿no? A ese momento. Ah. Bueno, por suerte, Antonio Muñoz Molina, aparte de su bibliografía, tiene unos recuerdos cinematográficos muy buenos, y ahí hay unos, si les parece, vamos a hablar de algunas de sus inquietudes cinematográficas que son magníficas. Hablábamos ahí de esa simbología con M, el vampiro de Düsseldorf. Fritz Lang es uno de sus grandes directores, como lo es John Ford, pero sobre todo Buñuel. ¿Por qué te gusta tanto Luis Buñuel y el cine que genera surrealista, cuando parece que a Antonio Muñoz Molina le gusta más lo realista, ¿no? Bueno, es que a mí el único surrealista que me gusta es Buñuel. Sí. A mí el surrealismo en general me parece una tontería. Pero sí, como una cosa de juegos de señoritos franceses, un poco, ¿no? Pero Buñuel, igual que Buñuel, me parece un artista extraordinario, ¿no? Aparte que era un gran escritor, ¿no? Pero una película como, por ejemplo, La Edad de Oro es una película que sigue siendo subversiva, es decir, del año 1930, y tú la ves ahora y es de una capacidad de rebelión y de subversión, ¿no? Hay unos desfiles con unos obispos, hay unos obispos cadavéricos, hay una pareja que se va persiguiendo, son como dos locos del amor, ¿no? Que están celebrando algo, un acto oficial en una isla o no sé qué, y hay arzobispos y generales y no sé quién, y de pronto alguien desvía la mirada y ve una pareja que está abrazándose en el suelo, ¿no? Y entonces todos van corriendo hacia la pareja, ¿sabes? Todos a acabar con ellos, a perseguirlos, ¿no? Eso es una cosa muy de Buñuel, ¿no? Esa persecución del deseo, ¿no? Y la persistencia maravillosa del deseo, ¿no? Esa pareja, y a lo largo de toda la película se está oyendo Tristán e Isolda, ¿no? Porque esa es esa locura del amor, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho también el Buñuel mexicano. O sea, en México Buñuel hizo películas muy baratas muchas veces, pero aparte de Los Olvidados y Nazarín, hizo películas extraordinarias, ¿no? Hizo una que se llama Él, que es como de novela gótica, y tiene una, hablando de historia de crímenes y todo eso, tiene una que se llama La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, ensayo de un crimen, que tiene el mejor argumento que te puedes imaginar. Es un asesino en serie que nunca mata a nadie. Porque cuando va a matar a alguien, esa persona a la que él está a punto de matar le pasa algo y muere, ¿no? Entonces, por ejemplo, está dispuesto a estrangular a una mujer de la que estaba enamorado, no sé qué. Entonces, él se pone así y ella se asusta un poco, pero va a un balcón y se cae y se mata. Entonces, no hay asesinato ahí. No, pero es un asesino en serie, pero no mata a nadie. Original. Y la película es tan barata que cuando se ponen a recordar la Revolución Mexicana, se ve la cámara, se centra en un libro de fotos de la Revolución Mexicana y va pasando, ¿no? Esa pobreza de Buñuel, porque él además era de una austeridad haciendo cine, ¿no? Tú ahora ves todos esos despliegues, esos barroquismos visuales que hay ahora, ¿no? Y Buñuel te hacía, yo te digo, aparte a muchos más, ¿no? Pero no sé, el ángel exterminador, por ejemplo, Simón del Desierto. Con unos diálogos brillantísimos. Nosotros somos muy fordianos, muy de John Ford, porque, bueno, comentaba, por ejemplo, Espido esta mañana, Centauros del Desierto, o El hombre que mató a Liberty Balance. Ahí lo reivindica también José Luis García, el poder de la escritura, el poder del guión. El guión de Billy Wilder con Perdición evoca a la mejor novela negra. Bueno, es que ese guión lo escribió con Raymond Chandler, ¿no? Hay palabras mayores. ¿Qué le gusta de una película a Antonio Muñoz Molina
cuando el guión está bien hecho? ¿La parte literaria o la visual? Ahora hablamos de todo eso, esa parafernalia visual. Bueno, el cine es que es todo junto, ¿no? Es decir, hay películas mudas extraordinarias y hay películas con escenas de silencio y hay películas muy habladas que el habla es extraordinaria. Es decir, películas de Mankiewicz, por ejemplo, son películas en las que hay mucha palabra, ¿no? A mí lo que me gusta es cuando el cine está retratando algo y hay algo más. Es decir, cuando hay un elemento de poesía, ¿no? ¿Te acuerdas? Hablábamos hace poco de Perdición, ¿no? Sí. En Perdición, esos momentos, por ejemplo, en los que se citan los dos en un supermercado y ella va con el flequillo este que lleva y con unas gafas negras, ¿no? Bárbara Stanwyck. Bárbara Stanwyck, ¿no? Eso no era necesario, ¿no? Es decir, esa peculiaridad de ese momento, a mí eso es el cine, ¿no? Esa cosa que de pronto parece que no es necesaria, ¿no? El modo en que, no sé, en que un personaje va caminando, ese tipo de cosas, ¿no? Hay una película de las que más me gusta de John Ford, es la del delator, ¿no? El delator. ¿No? O esos momentos en Centauro del Desierto, claro, las películas les ponen esos títulos en español, esos momentos en los que se ve lo exterior desde dentro, ¿no? El momento en que se entra y se sale, ¿no? Al principio y al final de la película. Ese último plano de la puerta. Cuando John Wayne, es decir, ¿por qué precisamente ese marco, ¿no? Enmarcarlo así? Esa poesía a la que yo creo que los niños, cuando éramos niños, y los niños son muy sensibles a eso, ¿no? Porque el niño no concentra su atención en lo principal, sino que se fija en cosas así, ¿no? Y entonces a mí me gusta eso, me gusta cuando el momento en que dentro de una trama o que sea extraordinario, pero hay esos momentos de contemplación, ¿no? Es digo, que pueden estar dentro de una historia de acción, no necesita ser una película ni experimental ni nada de eso, pero esos momentos, ¿no? Esos segundos, ¿no? Eso me parece que es el puro cine, ¿no? Kurosawa, por ejemplo, Hombre, que claro, hace imagínate, un cine maravilloso de visualización. Con 80 años hace Ran, y eso es una obra, un goce para los sentidos. Muchas veces decimos, si Berlanga viviera, lo que haría ahora, ¿no? Con esos con la que está cayendo en el mundo y en España. ¿Berlanga era un buen escritor o necesitaba de Azcona? Yo creo que necesitaba de Azcona. Casi todos los directores de cine, y muchas veces las películas tú ves que el director se ha empeñado en escribirla y que debería haber contado con un escritor, ¿no? Sí. Yo creo que eso le pasaba a Carlos Saura, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Es decir, era un excelente director, pero le hacía falta, es que organizar historias, crear personajes y todo eso son cosas muy específicas, ¿no? Bueno, apartamos un momentito el cine para continuar hablando de literatura. Bueno, estamos hablando en el fondo es todo de literatura, pero me pasa aquí, Carmen, una nota que ya hemos alcanzado ya las 100.000 visualizaciones desde el comienzo de este certamen de literatura en Valladolid. 100.000 visualizaciones a través de streaming, redes sociales, así que un fuerte aplauso para todos los que nos están siguiendo, que es maravilloso. Bueno, seguimos hablando de novela. Yo, una de las que más me gusta y no soy nadie, digo como lector, aparte de amigo, pero sobre todo como lector, es El viento de la luna, porque ahí vemos de nuevo a esa España reflejada tan maravillosamente bien, con una prosa tan bonita, de una España de los años 60 finales, y donde ese niño tiene una simbología con el momento del alunizaje. Qué lejos está la luna, pero qué cerca para él, porque lo que tiene a su alrededor es tan pobre, ¿verdad? Claro. ¿Qué libro más bonito? ¿Es uno de tus preferidos? Pregunto. ¿O tienes alguno? No, es que eso de preferido no... Bueno, que le tienes cariño, que le tienes cariño. Sí, le tengo, claro. Es mío, ¿no? Esto es como... ¿Qué va a hacer? Pero ese lo has hecho tú, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ahí está. Sí, pero tienes que cargar con él. Pero los lectores te sirven de referencia cuando, no en mi caso, que yo no soy nadie, pero cuando los lectores te dicen, este libro es más recordado, o a lo mejor porque ha ganado el premio, ¿no? El jinete polaco, o Beltenebros porque se ha pasado a cine, o Plenilunio porque también ha habido adaptación,
o en este caso porque muchos lectores lo habrán leído. ¿Te dan inputs de cuál es la que más ha gustado de tu obra? Bueno, yo tengo la suerte de que hay bastantes novelas mías que siguen teniendo lectores, ¿no? Es decir, que yo mi primera novela, por ejemplo, Beatus Isle, ¿no?, que se publicó hace ya 40 años, ¿no?, o El invierno en Lisboa, que es del año 87, ¿no?, pues tú ves que esas novelas siguen teniendo lectores, y lectores muchas veces que son muy jóvenes, ¿no?, que no habían nacido. Mira, con El jinete polaco pasa una cosa, por ejemplo. El jinete polaco es una novela muy generacional, ¿no? Es una novela porque es muy autobiográfica y tiene mucho que ver con el retrato de esa generación que llegamos a la adolescencia o la primera juventud al mismo tiempo que llegaba la primera modernidad, ¿no? Pero he observado aquí y fuera que es una novela que jóvenes de otras generaciones también se identifican con ella, porque dejando aparte la circunstancia histórica o cronológica concreta, pero lo que ven en la novela es esa cosa que es un poco intemporal de la persona joven que se siente encerrado y que quiere asomarse al mundo, ¿no? Entonces tú ves que eso, para gente de mi generación, tiene un sentido, tiene una lectura, pero para gente de otra generación tiene otra. Pero entonces ese test del lector es interesante porque a veces te reconcilia también con el libro, ¿no? A veces tú no te acuerdas del libro o te sientes lejano de él, porque claro, para evolucionar como escritor tienes que romper con lo que has hecho muchas veces, ¿no? Entonces tú ves que ese lector, esa chica joven o ese chico llegan y aman ese libro y dicen, bueno, el libro es más suyo que mío, ¿sabes? Entonces eso me reconcilia. Ese romper, estaba mirando los títulos, ¿te gusta romper? O sea, no repetir el canon. Durante la pandemia escribiste una novela, bueno, una novela no, era un diario de la observación del mundo mientras estabas confinado, y ahí descubrías una fauna, en el buen sentido de la palabra, que reflejabas muy bien con tu prosa, porque claro, luego está la habilidad de escribirlo. ¿Qué supuso para ti hacer ese libro y cómo lo vives ahora que ha pasado? La literatura, tú trabajas con lo que tienes, ¿sabes? Si tú trabajas con los materiales que tienes a mano, trabajas con la experiencia de tu vida, con cosas que te han contado, cosas que te han pasado. Entonces todo puede ser material para el trabajo. A mí lo que me pasó en la pandemia era que se me apagó el clic, digamos, de la ficción. ¿Sabes? En la pandemia ahí la ficción es un estado de espíritu, ¿no? Tú sientes que quieres ficción, quieres escribir ficción, igual que a veces quieres leer ficción, ¿no? Claro. En la pandemia, y me ha pasado varias veces, como te he contado alguna vez, hay momentos en la vida en los que a mí se me apaga ese interruptor. ¿Por qué? Porque el espectáculo de lo real y de lo inmediato me subyuga tanto que la necesidad que siento no es de inventar, sino de observar y contar lo que estoy viendo, ¿sabes? Entonces eso me pasó en la pandemia. Conozco gente, mira, Ignacio Martínez de Pisón, que ha hecho un novelón extraordinario, Castillos de Fuego, ¿sabes? Sí. Que lo escribió, él me contó que lo había escrito en gran parte durante la pandemia, ¿no? Otras personas han hecho... yo durante la pandemia lo único que hacía era escribir un diario contando exactamente todo lo que veía, todo lo que escuchaba, todas las sensaciones que tenía, lo que veía desde mi balcón, porque claro, tú, vuelvo a decirte, trabajas con lo que tienes, claro. Y lo que tienes, a veces tienes una ciudad entera y a veces tienes un balcón al que te asomas. Y ese es tu escenario. Y unas macetas, pues te arreglas con lo que tienes, ¿no? Entonces eso fue mi ambición en ese momento, más que ambición, mi instinto fue tomar nota, ¿no? Contar lo que estaba viendo, porque a mí me gusta mucho leer historia y me gusta leer mucho testimonios históricos, ¿no? Entonces tú te das cuenta de cuando lees el diario de alguien que ha estado de verdad en un sitio, eso tiene un valor incomparable. Ahí no llega ni el historiador, ni llega el novelista, ni nada. La persona que ha estado, que ha vivido ese, y lo relata en ese momento. Además lo relata sin la ventaja de saber lo que viene después.
Pues claro, después todos somos muy listos, ¿no? Esa pregunta se la haremos mañana a Lorenzo con Tucídides, Claro. que le gusta mucho a él porque reflejaba eso exactamente. Claro, y luego el tiempo ya lo pone en su valor. Lo concreto, ¿no? Entonces tú cuentas, yo quería contar eso porque además hay que ser consciente de que la memoria es muy frágil, mucho más frágil de lo que parece. Y de que precisamente cosas tan excepcionales como la pandemia o el encierro, esas cosas se olvidan muy fácil. Se olvidan muy fácil porque están fuera de lo común. Claro. ¿No? Fíjate una cosa que durante la pandemia yo le di muchas vueltas, de qué modo se borró la epidemia de gripe, la gripe española de 1918-1919, cómo se había borrado de la memoria colectiva, absolutamente, ¿no? Y murieron 50 millones de personas. Por eso cuando vuelves a la ficción con una novela como la que nos has regalado, esa joya que se llama No te veré morir, es un canto al amor, como te decían allí en Málaga. Pero es que es un canto al amor, pero ¿cuándo va a hacer una historia para viejos? Digo, y usted dijo... Una historia de viejos. Una historia de viejos. Y dije, es que es lo que he escrito. Había un lector que no lo había captado. Esa historia de amor tan bonita, con la memoria también, el volver atrás, pero con la realidad del presente. Has hecho ahí un juego maravilloso donde reflejas la sociedad, reflejas el pensamiento humano, pero sobre todo el amor. Pero es una historia de amor. Eso uno no se lo puede proponer, ¿sabes? Es decir, quiero reflejar la sociedad. No. Porque tiene distintos... Ya, pero se te ocurre una buena idea o tiene una buena historia. En mi caso, una historia, la estructura o el esqueleto de la historia me lo contaron. Me lo contó una persona que había vivido algo así, ¿sabes? Y en el momento en que me lo estaba contando, yo estaba pensando, amigo, esto que me estás contando... Lo voy a escribir. Esto me sirve a mí, ¿sabes? Pero tardé bastante tiempo en hacerlo, ¿no? Pero ahí lo que interviene es la felicidad de inventar, ¿sabes? Porque es la historia de, sin desvelar nada, porque la tienen que leer, pero muy rápidamente. El propio autor nos va a decir qué pretendía y qué es No te veré morir. Es la historia de un hombre que cuando tenía 27 años, en 1967, se fue de España para vivir en Estados Unidos, para tener una carrera profesional brillante como economista en el mundo financiero y todo eso, y dejó atrás un amor pasional, ¿no?, que había vivido desde la adolescencia, y entonces se fue por diversas razones y vuelve casi 50 años después. Vuelve a Madrid y vuelve a buscar a la mujer a la que no ha visto en 47 años, ¿no? Y entonces es ese momento, el momento en que él se va acercando, ese momento que hay en la vida en que te acerca algo fundamental y el corazón te late, y el encuentro entre los amantes que ya son bastante mayores, pero que siguen siendo muy pasionales, ¿no? Y en la confrontación con alguien que ha estado muy presente en tu memoria, pero a quien no has visto en todo ese tiempo. Y entonces alguien que es, por una parte, lo más íntimo, lo más cercano, el ser más cercano que hay, y también el ser más lejano, ¿no? Ese momento, yo personalmente lo visualicé y me recordó mucho a la escena de La Edad de la Inocencia, cuando después de mucho tiempo Daniel Day-Lewis quiere ese momento de pasión, de búsqueda de ese instante de amor con Michelle Pfeiffer en la ventana. No sé si recuerdan esa escena absolutamente magistral de Martin Scorsese, y veía un poquito como eso, el bombeo del corazón ante ese plano de cómo me va a recibir esa persona. Claro, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Porque además te das cuenta, crees que recuerda, pero no es verdad. De pronto dices, no me acordaba bien, no me acordaba de su cara ni de su voz, ¿no? Y ese libro habla además de temas como el exilio, la identidad, el sentirse extranjero, porque ahí me refería antes de plasmar la sociedad también, y unos personajes secundarios en torno a los dos principales, que son los que
de alguna manera rellenan el entorno, como siempre, como de unos actores secundarios en una película, pero que tienen tanta potencia. ¿Hay algo biográfico, o hay alguien cercano a Antonio Muñoz Molina que le haya reflejado esos personajes? ¿O es todo ficción a partir de lo que le contó aquel hombre? Hay un material que muchas veces lo he vivido yo mismo, ¿no? Claro. Es decir, en la novela hay un interlocutor que es alguien que cuenta su propio descubrimiento de Estados Unidos a los principios de los años 90. Ese soy yo. Es decir, esas experiencias se las presto yo al personaje. Al personaje, ¿sabes? a Julio. Igual que en las novelas tú vas tomando cosas de aquí y allá. Eres un poco así, ¿no? Vas robando y lo vas mezclando muchas veces, ¿no? Siempre hay una mezcla de pequeños detalles y de cosas, ¿no? Entonces yo contaba para este personaje con mi propia experiencia, ¿no? Pero entonces se me cruzó otra historia, que era la historia de un conocido mío que sufrió un trauma tremendo porque por un divorcio terrible dejó de ver a sus hijos. Él tenía 2 hijos, el de la novela tiene una hija. Dejó de ver a sus hijos y sus hijos no han vuelto a dirigir la palabra nunca. Nunca han contestado a una carta suya, ni a una... Él les ha mandado dinero para ir al Erasmus, lo que fuera, no le han dado las gracias, le ha felicitado en sus cumpleaños, nunca ha recibido. Es decir, él nunca ha dejado de intentar mantener el contacto con sus hijos y su hijo nunca lo ha buscado. Nunca, ¿sabes? Entonces, ese desgarro tan tremendo lo metes en la... Se lo puse a este personaje también, ¿sabes? Porque no por ninguna... Llegó así, ¿no? Llegó así. En la novela muchas veces crean las cosas un poco por contrapunto, ¿no? Queriendo equilibrar, ¿no? Porque los pintores ven y dicen, me falta aquí algo, aquí en este lado del cuadro falta algo, ¿no? Pues pasa eso, ¿no? Y entonces de ahí fue donde salió eso, ¿no? Porque te fijas, la novela está llena de relaciones paterno y materno filiales, ¿no? La relación. Cuando acabas la novela, ¿tu primera lectora es Elvira? Sí. ¿Y es buena crítica o no? Sí, muy buena, muy buena. Bueno, Bueno. Es la mejor lectora posible para mí en ese momento. ¿Has dejado alguna novela de publicar porque ella te haya dicho, no, esto no lo publiques? Sí, es un libro. Un libro entero que estaba como más de la mitad y llevaba toda la razón, ¿sabes? Era un libro de recuerdos, me dijo una cosa, era un libro de recuerdos sobre la vida en Granada, ¿no? Yo viví en Granada mucho tiempo, sí. ¿no? Entonces yo había escrito ya como 150 páginas y me quedé, estaba un poco que no, en ese momento que te paras y parece que te cuesta seguir y todo eso. Entonces se lo enseñé y le pregunté, ¿no? Y me dijo, mira, este libro, para ser bueno de verdad, tú tienes que tener una sinceridad que si la tienes va a hacer daño a personas que son inocentes, que no tienen por qué, ¿sabes? Sí. Es decir, cuando tú escribes no ficción, el problema es distinto, porque estás incluyendo las vidas de personas que son personas reales, ¿sabes? Entonces, si el libro tenía la suficiente calidad, la suficiente verdad para publicarse, haría daño. Y si para no hacer daño eludía todo eso, el libro no iba a ser bueno. Perdía calidad. Entonces lo mejor, pues ya está. Era no publicar. Sí. Bueno, y ejerces tú también de crítico de los libros de Elvira. Sí. Estamos olvidando que Elvira Lindo es una de las grandes que acaba de conseguir un premio también importante. Sí, el premio Liber. El premio Liber. Tú también o no te atreves tanto con tanta sinceridad con Elvira. Yo creo que con las personas en las que confían en nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Es decir, si confían en nosotros, porque además esto es una cosa muy seria, es que esto es un trabajo
que es un trabajo muy frágil, que se puede malograr muy fácilmente, que una cosa te puede salir mejor o te puede salir peor. Claro. En el que además necesitas tú no tienes tú solo la capacidad de ver lo que estás haciendo. Necesitas unos ojos exteriores, necesitas bastantes ojos exteriores, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad. La responsabilidad de decir, esto me parece que podía estar mejor de otra manera, la responsabilidad de decir, igual aquí hay demasiadas páginas, o esto ya lo has dicho en este capítulo, no claro. hace falta reiterar en eso. O también la cosa de decir, en un momento de desánimo, de decir, hay que seguir, esto es muy bueno. O el momento en que has tenido un disgusto por una mala crítica o por un desaire o por lo que sea, tú tienes que ofrecer el refugio. Porque, insisto, este es un trabajo al que nos dedicamos porque queremos, ¿no? Pero es un trabajo en el que eres muy frágil. Dice Virginia Woolf que las personas más capacitadas para escribir o para crear una obra artística son también personas fácilmente afectadas por el rechazo o por la crueldad. Entonces, realmente tú necesitas ese refugio, ¿no? Y si ese refugio lo tienes en tu casa, porque alguien que, claro, como se dedica a lo mismo que tú, sabe exactamente tu grado de fragilidad, ¿no? Lo fácil que es ser herido, ¿no? Lo fácil que es desalentarse, ¿no? Claro, que mejor que ella, claro, y que mejor tú de ella. Claro. ¿Qué está leyendo ahora? Porque ahora estamos en la promoción aún del libro, acaba de publicarse, funciona muy bien, Seix Barral ha hecho ahí una edición importante, pero ¿qué estás leyendo mientras estás ahora de promoción y si varía mucho de lo que lees cuando estás en el proceso creativo? No, es decir, siempre leo más o menos lo mismo. He leído, había un ensayo de Virginia Woolf que yo no conocía, que se llama Tres Guineas, ¿no? El ensayo suyo más conocido, claro, es La habitación propia, ¿no? Que es un ensayo extraordinario, no solo para mujeres escritoras, sino para cualquiera, ¿eh? Es un ensayo en el que se dicen unas cosas fundamentales sobre la vocación literaria, sobre la lectura y todo eso, ¿no? Entonces, ese sí lo había leído y había dado clases con él y todo eso, cuando me dedicaba a eso, pero este de Tres Guineas no lo había leído, ¿no? Y es un ensayo está escrito el año 38, es decir, cuando en pleno ascenso ya del nazismo y del fascismo y todo eso. Entonces, ese ensayo tiene una manera de conectar la causa feminista con la causa de la lucha contra la guerra y todo eso, que es impresionante, ¿no? He estado leyendo llevaba en el tren, y ahora estoy leyendo otro libro, que no me acuerdo del autor, que es un libro que se llama La supervivencia de los más ricos o algo así, ¿sabes? Lo acaba de traducir Capitán Swing, y es un libro sobre toda esta gente ultra rica, ¿no? Los Jeff Bezos, los Elon Musk, estos sí que se les quedan pequeñas las novelas negras. Esto sí. Estos son los mayores forajidos del mundo, ¿no? Cómo esta gente dedica una gran parte de su esfuerzo a buscar maneras de escapar de la catástrofe que ellos mismos saben que están provocando. Es decir, cómo se buscan islas en medio del océano, cómo buscan antiguos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial o refugios antinucleares para esconderse cuando venga, todo explote. ¿sabes? Entonces es un libro que me tiene subyugado, ¿sabes? Pero no me acuerdo ahora mismo del autor. Y en medio también te gusta leer algo como Nosferatu. Ah, sí. No, Nosferatu lo que me gusta es leer la novela de Stoker, Drácula, y ver la película de nuestro querido Murnau. Que es un gran entendido en este género, y sobre todo a mí me llamó mucho la atención cuando hace unos años me lo dijo, que Nosferatu era su película, una de sus películas referenciales, y todo el mito del vampirismo posterior a Nosferatu. ¿Qué tiene de especial 100 años después la película? Hombre, es que una película... Murnau es un director de cine prodigioso, es el inventor de muchas cosas que nosotros damos por comunes, ¿no? Es que el mito ese
del vampiro, ¿no? Es una cosa tan poética, ¿no? Poética. Mira, esta mañana hablaba el Pido Freire del mito del vampiro que nace. El profundo de la palabra, ¿no? Cuando ves esos edificios portuarios, ¿no? De Lübeck, me parece que son, ¿no? Esa cosa que en el fondo es el romanticismo alemán, ¿no? El que va viajando, ¿no? El que llega parece como un cuento, es un cuento. El viajero que llega a una posada, ¿no? Y lo reciben ahí. Y los lugareños se quedan así mirando todo. Con ese escepticismo. Ahí hay algo muy potente, ¿no? En todo eso, ¿no? Nosferatu, Drácula, Frankenstein, esos mitos clásicos que siguen estando ahí en la memoria. Hombre, fíjate, el mito de Frankenstein, además lo extraordinario es el origen, que es la novela de Mary Shelley, que es una novela extraordinaria, ¿no? Y la película de James Whale, ¿no? Esa y la novia de Frankenstein también me gusta, ¿eh? Muy buena, con esa lancha. Lo que ya no me gusta son las barroquizaciones, ¿sabes? Eso te confieso que ya cuando Coppola se pone como ultra barroco y todo eso ya me cansa. ¿Sí? Ya no te prefieres el Drácula del 31. Prefiero seco, es como el vino seco, el whisky seco. El barroquismo y el efectismo visual, prefiero eso que te he dicho de Buñuel, pasando la foto de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Una última pregunta que te hago es para los lectores que... No sé si hay alguna pregunta por aquí que quieran hacerle a Antonio Muñoz Molina, que es que desde aquí no se ve con las luces. Sí, ahí hay una. Hola. Hola. Hola, me llamo Nati. Usted ha hecho referencia al artículo que hoy podíamos leer en El País sobre su postura en torno a la libertad de expresión, pero también la libertad del espectador para ver o no ver lo que quiera. Me refiero al documental, entrevista de Jordi Évole bueno, no sé el nombre, Josu Ternera. Sí. Le llama el nombre completo, como usted le dice, que a él no quiere ponerle No quiero la menor confianza. Efectivamente, la menor confianza con Josu Ternera. Usted también escribió ese ensayo, todo lo que era sólido, en la que se manifiesta críticamente en torno a la realidad política y social de España. ¿Echa en falta entre sus colegas de intelectualidad cierto temor a hablar públicamente, a manifestarse públicamente en torno a lo que está sucediendo en la vida pública? Yo creo que no. Es decir, creo que siempre hay... En primer lugar, tengo que decirle una cosa. Yo no creo que un escritor necesariamente tenga que adoptar posiciones públicas, ¿no? No creo que haya como una responsabilidad intelectual. En todo caso, es porque tengo muchas dudas sobre la capacidad de juicio en general de lo que se llama intelectualidad. Y esas dudas vienen al ver la lista de causas que han defendido algunos intelectuales muy considerados europeos y de Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Es decir, grandes cabezas intelectuales han defendido al régimen de Stalin, han defendido cosas terribles, ¿no? Entonces, supuestos héroes del compromiso, como Jean-Paul Sartre, defendían el régimen de los Khmer Rouge en Camboya y la revolución cultural china y el régimen de Fidel Castro, ¿no? Entonces, cuando dicen compromiso de los intelectuales, yo digo, a ver qué dicen, ¿no? Porque ahí se han oído muchos disparates, además con la pompa que da la condición de literato, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego yo creo que cada cual ejercita, que un escritor ejerce su ciudadanía como cualquier otra persona, como quiere. El régimen democrático nos permite la libertad de quedarnos en nuestra casa, de callarnos o de no callarnos, ¿sabes? Y eso es una libertad que hay que respetar. Hay mucha gente que interviene en los debates públicos, mucha gente, escritores. A ver, sí.
Ahora. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora me parece que funciona. Ahora. Es que desde que se inventó el verbo microfonar hay una cantidad de problemas de sonido. Estaba diciéndole eso, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice lo que piensa, ¿no? Y hay otra que no lo dice, y cada cual tiene su responsabilidad y su... Yo, por ejemplo, cuando en la época del terrorismo, ¿no? En la época en la que era muy peligroso, pues había mucha gente que tuvo valor, y gente que tuvo valor cuando realmente eran muy pocos, ¿no? Pero, insisto, no creo que sea... Yo creo que todo ciudadano y tiene esa responsabilidad, igual que la tienen los periodistas o los informadores o los que sean, ¿no? Hay una cosa, yo me eduqué, tengo recuerdos suficientes como para acordarme de la censura y de la época en que no se podía opinar, ¿no? Y también, como lector de historia, sé lo que cómo mucha gente, por ejercer la libertad de expresión, se ha jugado la vida y la ha perdido y la pierde en regímenes brutales, ¿no? Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me dicen hacer este artículo es valiente, dices, no, esto no es valiente. Es valiente salir en Irán a la calle y quitarse el velo. Eso es valiente, ¿no? O defender la paz en Rusia. Eso es valiente. Nosotros no tenemos necesidad, y eso es una ventaja de la democracia, que no hay que ser valiente. No hay ninguna, salvo, claro, la gente, en circunstancias como la época del terrorismo y todo eso, ¿no? Pero yo no creo, yo creo que hay bastante gente que dice lo que piensa. Lo que pasa es que a veces lo que se piensa está muy marcado por el encono ideológico, ¿no? A veces por el fanatismo, ¿sabes? Pero no creo que hay mucha gente que expresa su opinión, ¿no? Me parece. Dolores quería preguntarte. Dolores tiene una pregunta. Yo más que preguntarte, quiero darte las gracias, porque es siempre para mí un placer oírte y siempre una lección magistral, siempre aprendo muchísimo. Y fíjate lo que he aprendido hoy, porque es que el otro día aquí con Luz Casal hablábamos de la pandemia y hablábamos de cómo habíamos reaccionado cada uno, y ella había sido maravillosa. Durante la pandemia se puso un mensaje en internet diciendo que todo el que tuviera necesidad de hablar, que dejara su número, que ella le iba a llamar por teléfono, y se dedicó a hacer eso, una cosa que me parece muy loable. Y yo todo este tiempo he vivido con cierta vergüenza, algo que tú ahora acabas de explicar maravillosamente, y a partir de ahora voy a usar tu argumento, esto de me hizo clic la ficción. Yo explicaba con bastante vergüenza que yo tuve un bloqueo lector, no me apetecía leer ficción, yo solo quería ver informativos de todo el mundo, solo quería enterarme de cómo íbamos a salir de eso, no dejaba de imaginar ese futuro incierto que nos dibujaban de todas las maneras, y de hecho tuve que abandonar la novela que estaba escribiendo, que por cierto es la última que publiqué, porque luego pues sobrevino la cordura de nuevo y recuperé. Bueno, pues cuando ya vi lo que estaba pasando y ya estaba harta de realidad, pues volví a mi ficción a salvo de nuevo y terminé esa novela. Pero tuve que empezar otra, y tuve que empezar otra que era una novela de pandemia, que irá después, ahora que sé lo que ha pasado. Pero yo no sabía llamarle a esto, yo estaba muerta de vergüenza, yo decía, era incapaz de leer, leía, era incapaz de fijar en mi mente ni de recordar, no me llenaba la ficción. Y recuerdo que en esos días escribía mucho a Moisés, que estaba al pie del cañón en el canal 24 Horas, y le decía, te veo a ti además, porque incluso los otros informativos en los que aparecían coches de policía encendiendo las sirenas para los cumpleaños y gente bailando y gente que hacía coreografía, yo quería realidad pura, dura, ciencia, y que me dijeran qué estaba pasando en Londres y en Nueva York. Y le decía, Moisés, tú eres la cordura, y necesito verte, y veo todos los días un par de veces tu informativo para enterarme de la verdad. Pero de verdad, gracias una vez más, siempre recibo lecciones de ti,
Y bueno, a partir de ahora lo explicaré de otra manera. No me pasaba nada, me hizo clic la ficción. Claro, no está uno para ficciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro que sí. Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Sí? Sí. Allí. Al fondo, arriba. Espera, te pasa el micrófono porque como estamos por streaming... No, sí, es para que lo oigan también los que están en el otro lado. Vale, aprovechando, bueno, es un placer estar aquí y conocerle, aprovechando que es usted, además, miembro de la Real Academia, me gustaría saber qué opinión tiene sobre estos verbos de nuevo cuño, como bien acaba de apuntar, tipo microfonar, cuarentenar, agendar, personar, etcétera. Y, aparte de esto, ¿qué opinión le merece también este nuevo lenguaje inclusivo, que yo respeto muchísimo todo, o sea, pero creo que la Real Academia y la lengua cumple una función y tiene que tener unas reglas, ¿no? Y bueno, por muy modernos y por muy que queramos incluir y demás, creo que eso va por un lado y el idioma por otro. Entonces, a ver qué opinión le merece a usted de esto. Y los neologismos, o sea, neologismos, anglicismos, el que haya ahora todo el mundo hable de feedback, de meeting, bueno, el otro día con un niño me dice, esto es muy creepy. Digo, ¿cómo creepy? ¿Qué es creepy? Dice, siniestro, oscuro, y digo, pero entonces, ¿por qué dices creepy? Entonces, no sé, si crees que es una moda, y yo espero que lo sea, o bueno, no sé, o si realmente es el lenguaje que tiene que... Mira, tristemente somos una sociedad colonizada, ¿no? Entonces, es decir, que entren palabras de otro idioma en una lengua no pasa nada. Los idiomas las absorben. Así se crean los idiomas, ¿no? Fíjate cuántas palabras tenemos que vienen del árabe, ¿no? O del francés. Eso no tiene ninguna importancia. Las palabras entran, se asimilan y ya está. Piensa una palabra que suena tan castellana, por ejemplo, como liderazgo, ¿no? Pues viene o un meeting, ¿no? Un meeting en español no tiene nada que ver con el sentido de la palabra meeting en inglés, ¿no? Entonces eso no tiene importancia. Lo que es importante es el volumen y sobre todo la generalización y la exhibición completamente superflua, ¿no? Que viene por razones de pedantería o por una cosa insufrible que es la tontería publicitaria, ¿no? ¿No? Hay unos anuncios en la radio que dice no sé cuánto Vodafone, ready, dice, ¿no? Open, yo no sé qué, eso es una rendición indigna a la colonización. Demuestra que es una sociedad que no tiene respeto de sí misma, ¿no? Que necesita utilizar expresiones mal traducidas, mal usadas y mal pronunciadas de otro idioma para sentir que es moderna. O que... El otro día tuve el siguiente diálogo con un periodista. Dice, bueno, dice, ya has publicado la novela, dice, ¿cómo me dijo? ¿Qué background estás recibiendo? Digo, ¿background? Dice, no, ¿qué input? Digo, te refieres el feedback. Dice, eso. Ese fue el diálogo que tuvimos, ¿no? Ahora hay unos anuncios, no se ha visto en correos, ¿no? Que se llama Visit Correos. Visit Correos. Correos españoles, ¿no? Eso es parte de la tontería, ¿no? Porque además hay como la idea de que eso te hace ser como cuando yo era niño, casi adolescente, pusieron por primera vez una discoteca en Úbeda, en mi ciudad, ¿no? Y fue la primera vez que yo vi un genitivo sajón. Se llamaba la discoteca, se llamaba Lomas. Loma / S, ¿no? Genitivos apóstrofo S. Se llamaba Lomas
porque mi ciudad, Úbeda, está en lo que se llama la Loma de Úbeda, ¿no? Entonces, al que puso aquel nombre, en esa época el genitivo sajón era lo último, ¿no? Parecía extraordinario, ¿no? Lomas, ¿no? Cuando yo me mudé al barrio de Chueca, en Madrid, era la época que todavía estaba dominado por la droga y todo eso, ¿no? Y convivían las panaderías antiguas y las tiendas así antiguas con lo que empezaba del mundo gay, ¿no? Y abajo de mi casa había un sitio que se llamaba Very Very Boys. Very Very Boys. Boy, apóstrofo S, ¿no? Very Very Boys. Era un sitio de ligue gay, ¿no? Entonces ellos, al que pusiera eso debió parecer extraordinario, ¿no? Las peluquerías también, espejos, ¿no? Eso es cosa de sociedades humilladas, de sociedades que no tienen conciencia de lo que es suyo, del valor de lo que tienen. Entonces, y para terminar, lenguaje inclusivo. Tiene que tener en cuenta una cosa, la academia no dicta, la función de la academia no es dictar ninguna norma. Las normas las dicta el habla. La academia lo que hace es registrar el uso y señalarlo, ¿no? Porque quien domina, quien manda en el lenguaje es la gente que lo habla. Las lenguas son organismos vivos de una complejidad extraordinaria en los que nadie manda, ¿no? Tampoco manda a nadie que quiera imponer normas verbales rígidas que van contra el espíritu de la lengua, ¿no? Contra la economía de la lengua, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos evolucionado y hemos aprendido a hablar de una manera más educada y respetuosa hacia las mujeres, hacia las personas discapacitadas. Es decir, el habla ahora es mucho más educada de lo que era antes. Y en eso todos hemos cambiado y hemos mejorado. El que se quieran imponer normas estrictas de ese tipo, ¿no? De duplicación, de todo eso, yo creo que eso tiene muy poco, aparte tiene muy poco porvenir. Otra cosa, claro, es que por regla natural, dice antes, era esto que toda la utilización del masculino, ¿no? Ahora la evidencia es que la mayoría de las personas son mujeres en casi todo, sobre todo en los actos relacionados con la cultura, ¿no? Entonces de eso te vuelves muy consciente, te vuelves más consciente ahora. Ahora te vuelves consciente de cosas que antes decías y ahora no dices, pero no por represión ni nada, las dices por respeto y por buena educación, ¿no? Pues, querido Antonio, nos quedamos con esta reflexión tan sabia de un catedrático de la RAE, de un académico de la RAE. Catedrático, ¿no? Académico de la Real Academia de la Lengua. No me hagas catedrático. No, académico. Se me impone su presencia tanto. No me hagas catedrático. No, te hago académico. Luego Miguel mientras Miguel Gane va firmando, y luego irá don Antonio Muñoz Molina, académico de la RAE, a firmar los libros que él tiene allí. Es un lujazo haber podido charlar y yo creo que hemos disfrutado todos, sobre todo porque sabemos cómo estás de tiempo, usando tu amabilidad te hemos tenido en un certamen literario de primer nivel y sobre todo, pues por como siempre, nos llena de orgullo y satisfacción tener a uno de los grandes de la literatura. Fuerte aplauso para Antonio Muñoz Molina.